Ok, Manuel, ¿qué piensas tú de la hipocresía en la congregación, de los cristianos, de la gente que viene a la iglesia y dice una cosa pero hace otra? Bueno, fíjate, para mí la hipocresía realmente es una máscara. Okay, una máscara para nosotros como los cristianos, los seres evangélicos, que predicamos la palabra del Señor. Y sí, es un disfraz, que aparentamos algo cuando estamos en la iglesia, cuando estamos parados enfrente al altar como ministros, ¿verdad? Y cuando estamos fuera de él, vivimos otras cosas diferentes, aparentamos realmente lo que somos. Ok, aparentamos realmente lo que somos, o sea, que no somos tan buenos como pensábamos. No somos tan buenos como pensábamos. Y no somos tan buenos como la gente piensa que somos. Sí, Señor. Porque, ajá. Y entonces, ocultamos esta parte en la congregación por yo diría que puede ser el miedo de que se nos vayan las ovejas. Ok. Disfrazamos, maquillamos y disfrazamos la palabra. Pero si en el caso del pastor, ¿no? ¿Qué pasa con el caso de una persona que va a la iglesia igual y igual se comporta igual? En su casa se comporta de una forma y en la iglesia se comporta de otra. Aquí es donde vamos. Okay. ¿Por qué? Porque no estamos siendo primero sinceros con nosotros mismos. Okay. Ahí estamos siendo hipócritas con nosotros y hipócritas con el Señor. Okay. Porque la sinceridad es la que nos lleva a la humildad. Y si no estamos siendo sinceros con la oveja, porque si nosotros como ministros vivimos este tipo de circunstancias fuera del altar, en nuestro hogar, también lo viven nuestras ovejas. Claro. También lo viven nuestras ovejas. Entonces estamos aparentando algo enfrente de nuestras ovejas, siendo hipócritas con ellas, cuando verdaderamente debemos ser sinceros con ellos. ¿Y cuál es la razón de esa hipocresía? ¿Cuál crees tú que es la razón que nos lleva a aparentar delante de la gente? Que no queremos abrir nuestro corazón por temor a que nos rechacen. Ok. El orgullo, que son áreas que están dentro de todos nosotros como seres humanos. El orgullo, el miedo a que nos vean tal cual somos. Realmente. Que no somos tan buenos. Que no somos tan buenos. Entonces, fíjate esto. Entonces, ¿a qué nos lleva entonces? ¿Qué nos lleva a eso, no? A que querer aparentar, vivir buscando la aprobación de la gente. Hay un chiste que echaba uno de estos días, una de estas predicas de Antel Heber, que había una mujer en una iglesia barriendo, pero ella barría y echaba la basura debajo del tapete, o sea, debajo de la alfombra, pues. Claro. Y entonces hay una voz y le dice: te estoy viendo. Y ella voltea y que, ¿quién me está viendo? Yo, Dios. Yo pensé que era el pastor. Entonces, nos preocupamos más por lo que diga la gente de nosotros que por lo que diga Dios de nosotros. Vivimos un evangelio entonces tratando de ocultar la verdad para la gente, pero Dios lo sabe, ¿no? Entonces es una hipocresía total, entonces el evangelio muchas veces, ¿no? De apariencia. De apariencia. Queremos vivir de apariencia para quedar bien delante de las personas, cuando verdaderamente nosotros tenemos que quedar bien delante de Dios. Así es. Entonces, yo en estos días a mí me hicieron una invitación a una congregación y estaba meditando en mi cama y me puse a llorar por un momento, porque había tenido una discusión con mi esposa, mis hijos me cargaban atormentados, gritos para allá, gritos para acá. Y me paré, le pegué 4 gritos a mis hijos y después me puse a meditar y llorando en mi cama yo le decía al Señor: Señor, ¿cómo es posible que tú me sigas dando el privilegio, la gratitud de pararme enfrente de un altar a predicar tu palabra enfrente de multitudes de personas, cuando yo en mi hogar vivo este tipo de consecuencias? Vivo peleas, a veces vivo discusiones, le grito a mis hijos, a veces tengo problemas con mi matrimonio. Pero el Señor por un momento me hizo llorar. El Espíritu me contristó y me dijo: a ti te encanta tomarte un jugo bien sabroso, ¿verdad? O te gusta tomarte una merengada. Pero antes de tú tomarte un jugo bien sabroso, tú tienes que triturar la fruta. Tienes que picarla o tienes que licuarla. Así hago yo con ustedes. Yo tengo que exprimir lo mejor que hay en ti para que tú puedas darle a los demás también. Y fíjate, Manuel, mucha gente piensa eso, que un ministro de Dios no tiene problema en su casa. No tiene necesidades, no tiene momentos de ira, momentos de rabia. Porque lo que dice, menos mal que este es evangélico. Porque pareciera entonces que el ministro de Dios o el siervo de Dios no tiene dificultades. Y entonces, para vivir una vida de apariencia, ocultamos esa parte y hacemos creer muchos que somos perfectos. Y eso es lo que hace que mucha gente nos critique, ¿sí? Porque le hemos querido demostrar, o el evangelio hace unos años atrás ha querido mostrar una mentira, ¿no? De que el que es cristiano ya está bien, está sano, está santo. Eso es lo que tú estás contando, y que igual a mí me pasa también, que tenemos dificultades igual en el hogar, en la finanza, en la casa, y estamos en un proceso de transformación. No por eso entonces ser cristiano no es igual a perfección, ¿no? Es correcto. Por eso muchas veces queremos quedar bien con nuestro hermano.
Y la misma palabra nos dice que debemos hablar verdades entre hermanos. Porque a veces un hermano está viendo una circunstancia en el hogar, X circunstancia, y por temor a que vaya a ser abierto o dado a la luz la circunstancia que puede estar viviendo, no abre su corazón al ministro. No tiende a decir lo que pueda estar viviendo. Entonces, ¿cómo podemos orar por nuestro hermano sin saber las circunstancias que pueda estar viviendo? ¿O cómo podemos tenderle la mano a nuestro hermano sin saber las circunstancias que pueda estar viviendo? Y pasa que no lo dice, ¿no? Tenemos miedo de que el pastor se vaya a enterar de que de repente nos vino a nuestro pensamiento, nos provocó tomarnos una cerveza, o de repente vino a nosotros, dejamos el vicio y ahora queremos fumar o queremos ir a rumbear. Pero son cosas que están en la carne. Pero hay que aprenderlas a dominar en el Señor. Claro. Entonces, por miedo de que la oveja vaya a abrir su corazón hacia el ministro, a decirle lo que siente, prefiere callarlo, prefiere aparentar y no decir la verdad. No estamos siendo sinceros con nosotros mismos. Y no crecemos. Nos estancamos. Nos estancamos porque no podemos ir a Dios diciendo que estamos bien cuando realmente mi casa está mal. Bueno, fíjate que ciertamente una vez mi hija me dijo... Yo la había regañado y una vez me acordé porque íbamos a hacer un congreso de jóvenes y entre una de las tantas cosas que íbamos a hacer un tema entre la coreografía, los teatros, donde uno de los hermanos había dicho que había una joven que una vez estaba en una iglesia y el papá estaba predicando del amor y ella estaba sentada al lado de una persona y esa joven le dijo a esa persona de que qué lindo es escuchar cómo habla mi papá del amor, ¿no? Qué hermoso como mi papá habla es como un país lleno de maravillas. Y la misma joven dijo en ese momento, yo quisiera vivir esa realidad. O sea que en ese momento ella estaba expresando que lo que estaba predicando su padre, el pastor, no era lo que ella vivía en su hogar. Y eso lo vivimos. A veces predicamos lo que no estamos viviendo. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Pero ciertamente a veces vivimos oscuridades en nuestras vidas. Pero la palabra nos dice que por un momento el Señor le dijo a Moisés que él estaba en medio de la oscuridad. Entonces a veces vivimos oscuridades, circunstancias, problemas en nuestras vidas donde nos sentimos atrapados, ¿verdad? Pero ahí está Dios, en medio de esa oscuridad, en medio de esa circunstancia, en medio de ese problema, en medio de esa discusión que pueda estar aconteciendo en tu vida. Dios está formando tu carácter. Dios quiere enseñar algo. O sea que Dios no está en la perfección. No. Dios no está en la luz, donde todo es luz. Dios está en todo lugar, pero está en la oscuridad también. En los momentos difíciles. En los momentos difíciles. Entonces yo creo, corrígeme, ayúdame a aclarar esto entonces, que ocultamos nuestra verdad por miedo a ser represados que Dios no nos odie, que Dios no nos ame, ¿no? Pareciera entonces que oculto mi oscuridad para ver si Dios me acepta así, ¿no? Porque ¿qué pasa? Desde la infancia nos están enseñando a ocultar nuestra verdad. Tú no puedes ser así, tú no puedes ser. Entonces, para conseguir esa aprobación de mamá y de papá, ¿qué hicimos nosotros? Ocultar. Queremos ganarnos una alma, queremos ganarnos muchas almas siendo un disfraz. Y por eso mucha gente, Manuel, creo que se aparta de Dios al descubrir la verdad de mucha gente, de muchos cristianos que quizás ellos mismos le llevaron a la iglesia y muchas veces ellos mismos son los que le ponen trancas, ¿no? Yo he escuchado en muchas iglesias que no pasan a nosotros, pasan otras, que de repente el mismo hermano que lo llevó es el mismo hermano que empezó a poner tranca, ¿no? Porque de repente vio que creció más rápido, que avanzó, y ese hermano comenzó a ponerle trabas, ¿no? Y dice, ¿qué pasó si este mismo me predicaba de amor y ahora va a estar en contra de mí? O sea, ¿cuántas personas hoy hay heridas por un hermano que él mismo lo llevó a la iglesia y él mismo lo sacó? Pablo, creo que Pedro habla de eso, ¿no? Bueno, sí ha acontecido hoy en día también a causa de los mismos dogmas, la religiosidad, las doctrinas de hombres que se han creado hoy en día, porque el mismo Jesús decía que él se le acercaba primero a la persona. La persona, en aquellos tiempos existía una enfermedad que se llamaba la lepra, y es como decir en estos tiempos el SIDA, es como algo incurable, y Jesús demostraba a través de la palabra que él se acercaba a la persona, él la abrazaba, le daba el amor y después lo sanaba. ¿Cómo entonces, Manuel, podemos erradicarnos o por lo menos disminuirnos esa hipocresía en nuestras iglesias? Bueno, ¿Cómo crees tú que puede pasar eso? ¿Cómo podemos llegar a ese nivel de libertad o de sinceridad para con Dios, para con los hermanos, ¿no? Bueno, la palabra dice, los 2 mandamientos que deja nuestro Señor en el tiempo de la gracia: ama a Dios sobre todas las cosas, y dice también, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿No será, Manuel, entonces que no hemos ocultado o hemos ocultado nuestra verdad por la crítica? Porque también es cierto
que la crítica es dura, ¿no? Contra aquel que se equivoca. Si usted pone a una persona a adorar a Dios y se le va una letra o se le va un tono, la crítica es dura, ¿no? Aún entre los cristianos, un predicador que se equivoca, que pronuncia un texto mal, un predicador que dice un texto donde no es, ¿sabes? Somos duros contra nosotros mismos, ¿no? No somos tan buenos como pensábamos. Nos criticamos unos a otros. Criticamos, entonces nadie quiere ser criticado. Por eso mucha gente se abstiene de hacer algo porque se compara. Y dice, pero que él lo puede hacer mejor que yo y prefiero no hacerlo, ¿no? Entonces, háblame de eso, cómo hacer, porque allá afuera hay mucha gente criticándome, por ejemplo, este programa. De nosotros mismos, ¿no? Criticándome sí, quizá que falta luz, que si falta esto, que si falta lo otro, o mi voz, qué sé yo, a algo, ¿no? O no le gusta la forma, la manera, pero nosotros mismos vivimos metiéndole el dedo en la llaga, pues. ¿Cómo hacer entonces para que nosotros mismos no nos acribillemos? Porque como dice Dante Neves, somos el único ejército, el único que nos lanzamos nosotros ni siquiera nos lanzamos, nos arremetemos, nos queremos destruir con nosotros mismos y somos un solo ejército, ¿no? Somos un solo equipo. Entonces, háblame de eso. ¿Qué piensas tú de eso? Nos criticamos unos a otros, sí. Ciertamente. Estamos viviendo un tiempo de... Durmiendo con el enemigo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, fíjate que el mismo Pablo decía que ciertamente Satanás estaba vencido en la cruz, y él dijo por un momento, cuídate de ti mismo, porque él reconocía lo que estaba dentro de nosotros, lo que hay dentro de nosotros, lo que está en nuestro corazón, que no nos enseña. Por eso no pensemos que Jesús no sentía las cosas que nosotros sentimos, él las sintió. Por eso nos enseña, por eso nos lo dejó escrito en la palabra. Solo que a través de un fruto del Espíritu, que es el dominio propio, aprendió a caminar a través de ese fruto.